este video vamos a hablar sobre los métodos de análisis de los circuitos de corriente alterna. ¿Qué es lo que vamos a hablar aquí? Pues vamos a demostrar que lo que aprendimos en los circuitos de corriente continua lo podemos aplicar con los circuitos de corriente alterna, siempre y cuando todo lo tengamos transformado, o sea, tengamos impedancia y tengamos escrito de coordenadas cilíndricas o coordenadas polares, los voltajes o las corrientes. Entonces la transformación de fuente se puede aplicar aquí en corriente alterna como la conocemos. Aplicando esta fórmula podemos transformar una fuente de tensión en una fuente de corriente. Eso lo ilustraremos en este video, donde tenemos que utilizar esta técnica para encontrar el fasor de tensión V sub 0. O sea, tenemos que encontrar este V sub 0. Aquí fácilmente podemos sumar estas impedancias. La podemos sumar, en este caso recuerden que sí podemos sumar siempre y cuando esté en impedancia la resistencia con un inductor. En un circuito de corriente continua no podíamos hacer eso, no podíamos sumar un ohmio con la inductancia. Pero en este caso, si lo transformamos, sí lo podemos sumar. Entonces, aquí tendríamos una impedancia, transformaríamos esta fuente en fuente de corriente, luego tendríamos un paralelo que lo haríamos con esta impedancia total, luego volveríamos a transformar en la fuente de corriente, fuente de voltaje, y luego tendríamos un circuito en serie, con lo cual aplicando la ley de tensión de Kirchhoff podemos encontrar este V sub 0, o mejor dicho, podemos encontrar la corriente y después este V sub 0. Entonces, la corriente de la fuente será esta es la corriente que utilizamos, la que hallamos para hacer el equivalente de una fuente de corriente. Luego, a continuación, combinamos las dos ramas en paralelo en una única impedancia, la cual sería esta. Luego, hacemos otra transformación de fuente que convierte esta combinación en paralelo en una combinación en serie compuesta de una fuente de tensión y una impedancia de este valor. La tensión de la fuente será como lo indicamos aquí, de 36 menos 12 en J voltios. Luego aquí hacemos el recorrido de I sub 0. Hacemos el recorrido de I sub 0, encontramos la corriente y luego finalmente, teniendo esta corriente, por simple ley de Ohm, podemos encontrar aquí el voltaje, el cual sería este valor. Para el teorema de Thevenin y Norton también lo podemos aplicar como los conocemos. Si tenemos un circuito lineal en el dominio de la frecuencia, puede contener fuentes independientes y dependientes. Circuito lineal, si tenemos un circuito lineal en el dominio de la frecuencia, puede contener fuentes independientes y dependientes. Igualmente para el circuito de Norton, el equivalente de Norton. Entonces veamos este ejemplo. Debemos hallar el circuito equivalente de Thevenin con respecto a los terminales A y B para el circuito mostrado en la figura. Aquí tenemos los terminales A y B. Realizamos las dos transformaciones de fuente sustituyendo primero la combinación en serie de la fuente de 120 voltios y la resistencia de 12 ohmios. Esta resistencia de 12 ohmios que tenemos aquí, por una fuente de corriente de 10 amperios en paralelo con 12 ohms. A continuación sustituimos la combinación en paralelo de las dos resistencias de 12 ohmios y 60 ohmios, estas dos resistencias que tenemos aquí, por una resistencia de 10 ohmios, y aquí se mantendría el voltaje. Finalmente sustituimos la fuente de 10 amperios en paralelo con 10 ohms por una fuente de 100 voltios en serie con esta resistencia de 100 ohms. Luego podemos hacer una malla, como lo vemos aquí, de manera que tengamos esta función de I en Bx, y podemos relacionar Bx con I. Aquí lo tenemos, esta Bx la podemos relacionar con I, que sería si hacemos una mallita aquí. Luego podemos encontrar el valor de I, ya que tenemos Bx en función de I, podemos encontrar I. Y podemos finalmente calcular Bx, este valor que está aquí,
lo podemos calcular finalmente. Luego, teniendo el valor de Bx, encontramos el B de Thevenin, que sería 10Bx por 120 por I. Esto es 120 por I. Si hacemos esta mallita aquí, encontramos el valor de Thevenin, el B de Thevenin. Luego, para CT de Thevenin, utilizamos el método de la fuente de prueba y la I de prueba. Ya esto a estas alturas deberíamos saberlo. Y recordando que este método de la I de prueba y la B de prueba se hace porque tenemos una fuente dependiente. Y que para encontrar la resistencia de Thevenin debemos apagar la fuente, excepto la fuente dependiente. Entonces tenemos un I de A, I de B, I de T, que son las que definimos aquí. Tenemos una I de B, tenemos una I de A. Entonces, aplicando ley de Kirchhoff en este nodo, podemos ir encontrando estas relaciones y ir relacionando los voltajes que hemos nombrado en cada uno de estos puntos. Podemos definir cada corriente para luego encontrar este valor de I de T, y finalmente que este I de T no es nada más y nada menos que el I de prueba. B de T es la fuente de prueba, y como la resistencia de Thevenin, o en este caso, mejor dicho, la impedancia de Thevenin, ya que estamos hablando de Z de Thevenin, no estamos trabajando con corriente directa. Recordemos que la Z de Thevenin, por el método de la I de prueba y B de prueba, sería el B de prueba entre el I de prueba, lo cual nos da este valor. Y así tenemos el equivalente de Thevenin. Tenemos esta resistencia más este valor que es el del capacitor, o simplemente podemos poner una cajita, un cuadradito, y ponemos este valor. El método de nodos y mallas de circuitos en corriente alterna se aplica de la misma forma que en corriente directa. Ejemplo, aquí tenemos el circuito que muestra en la figura. Se encuentra en régimen permanente sinusoidal. Los datos se presentan en la tabla y la fuente de tensión son de esta forma. Entonces, para empezar a trabajar, recordemos que deberíamos dividir entre raíz de 2. Debemos hallar los fasores de tensión del nodo 1 y nodo 2, dibujar el diagrama fasoral de las corrientes en el nodo 1. Debemos hallar las corrientes entregadas por cada una de las fuentes de tensión en el dominio de frecuencia en el tiempo, y empleando el teorema de Thevenin, que lo acabamos de repasar, calcular la energía consumida en una hora si se conecta entre el nodo 1 y referencia una carga RC de 10. Entonces, como dije, debemos dividir entre raíz de 2. Encontramos la referencia en B1, el voltaje en el generador 2 también dividimos entre raíz de 2. Este coseno lo expresamos de esta forma para poner un ángulo, este ángulo de 45 grados. O sea, esto de radianes lo llamamos ángulo. Tenemos que el Z de la impedancia, o mejor dicho, ZL1, veamos el circuito. Aquí tenemos, recuerden que aquí tenemos una inductancia, una capacitancia, y tenemos R1, R2 y R3. Esto se suma. Luego tenemos Z1 como R1 más ZL1, ZL2. Tenemos, recuerden cómo expresamos en impedancia cuando tenemos una inductancia. Y Z, recordemos la fórmula para encontrar la impedancia en un capacitor, que nos daría en este caso menos J, un ohmio. Entonces en la figura se observa el circuito convertido en el dominio de la frecuencia. Aquí lo tenemos. Y ahora simplemente bastaría hacer unas ecuaciones con estas mallas y resolverlas para encontrar las corrientes, y luego podemos encontrar todo lo que nos interesa. Aquí planteamos las mallas, hacemos este recorrido, luego esta ecuación tendrá un menos I2, esta ecuación tendrá un menos I1 por R2, menos un
un I3 por ZC3. Aquí lo tenemos. Organizamos los términos de manera que saquemos factor común entre las corrientes I1 y 2. Para la malla 3 también hacemos el recorrido. En este caso entramos por la parte positiva, así que tenemos, en este caso, malla 3, tenemos más B2 y todo lo demás negativo. Aquí está todo ordenado. A este punto ya debemos dominar el método de mallas, así que simplemente lo que queda es plantearlo de forma matricial, donde aquí tenemos cada uno de estos términos hace referencia a cada una de las corrientes. Lo ordenamos de esta forma matricial. Tenemos B1 menos B1, tenemos 0, ya que en el medio no hay ninguna fuente para I2. Y tendríamos la matriz de impedancia. Luego, resolviendo por cualquier programa computacional o calculadora, recuerden que por lo menos en mi caso, que yo utilizo la HP 50G, yo estos métodos matriciales los puedo escribir de esta manera, o sea, en coordenadas cilíndricas. Y puedo escribir los voltajes en coordenadas polares. Entonces yo puedo escribir estas dos ecuaciones de forma matricial y resolverlas. Darle el comando solve y nos los va a dar en coordenadas polares. O sea, la calculadora no tiene problemas para trabajar con coordenadas cilíndricas o coordenadas polares. Recuerden que en corriente directa simplemente resolvíamos, un sistema de ecuaciones como siempre lo habíamos hecho. Pero en este caso, con coordenadas polares, cilíndricas, es un poco más complicado resolverlo a lápiz. Entonces es altamente recomendable usar la calculadora, ya que a pesar de que hemos visto cómo son las operaciones básicas con coordenadas polares y coordenadas cilíndricas, como transformar de una a otra, sumar, dividir, multiplicar, hacer incluso un sistema de ecuaciones pequeño como este de 3 incógnitas va a ser complicado y va a ser propenso a que nos equivoquemos. Así que ya a este nivel ya deberíamos saber usar la calculadora. Luego, retomando el ejercicio, B1 se define como BG1 menos I1 por Z1. Esto lo vemos aquí. Aquí lo tenemos, Z1, B1, y tenemos este voltaje. Igual que B2, lo definimos de esta forma, tenemos B1, B2, y en la siguiente figura se muestra el nodo, donde tenemos un I1, I2 y un IA. Una cosa que me faltó mencionar es que observen que aquí tenemos una rayita encima de cada B, de cada voltaje y de cada corriente. Eso indica que esto es un fasor, o sea, para las impedancias se pone un puntito arriba, para la corriente y el voltaje se pone una raya arriba. Esa es la manera de indicar que es un fasor. Entonces, en este nodo tenemos que I1 sería igual a la suma de estas dos corrientes, donde nos interesa IA, que es de este valor. Luego podemos hacer el diagrama fasoral de corrientes en el nodo nodo 1, mejor dicho, que es donde nos los piden, lo cual simplemente sería escribir estas corrientes. Tenemos menos 29 grados para I1, 10 grados I2, y la suma de estas dos sería IA, la cual ponemos aquí, que en este caso es menos 73 grados. Y aquí al poner la suma de estas dos, tendríamos que contar el ángulo negativo en sentido de las manecillas del reloj. La corriente entregada por los generadores la definimos de esta forma en función del tiempo. Entonces, como I generador 2 igual a menos I3, simplemente bastaría por multiplicarlo por menos. Entonces, en función del tiempo, sería este mismo valor multiplicado por la raíz de 2. Y este ángulo que lo deberíamos llevar a radianes, ya que normalmente cuando hablamos en función del tiempo, estos ángulos se deberían escribir en radianes.
Luego, para determinar la potencia consumida por la nueva resistencia que estamos agregando, repasemos qué es lo que nos pregunta. Allí la corriente entregada por cada una de las fuentes y la frecuencia en función del tiempo que tenemos. Luego tenemos que emplear el teorema de Thomson para calcular la energía consumida en una hora si se conecta entre el nodo 1 una resistencia de 10. Entonces, finalmente, usamos el teorema de Thomson, encontramos el equivalente de Thomson, ya vimos un ejemplo cómo determinarlo. En este caso no tenemos fuentes dependientes, así que bastaría hacer un paralelo para encontrar la impedancia vista por esos dos lados. Perdón por decir resistencia. En este caso debemos aclarar que son impedancias. Luego tenemos el equivalente en el cual simplemente se encontraría IC. IC donde sería la Z de Thomson. Encontrando la corriente, tenemos que poner la RC, que fue la que nos la están dando como dato, así que tenemos la corriente. Luego, a partir de la definición de corriente eficaz, se calcula la energía consumida por la resistencia, lo cual sería RC por I cuadrado. Y el tiempo, recuerden que nos hablaban de una hora, que entonces esto nos quedaría expresado en vatios hora. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es del video pasado cuando hablamos de compensación o mejor dicho corrección del factor de potencia, ya que no hicimos uso de la fórmula que definí. El ejemplo que coloqué se encontrará la capacitancia de una forma más sencilla. Entonces, para compensar eso, he agregado este ejemplo en el cual cuando se conecta una línea de potencia de 120 voltios RMS a 60 Hz, una carga absorbe 40 kilovatios con factor de potencia atrasado en 0.8. Debemos hallar el valor de la capacitancia necesaria para hallar el factor de potencia, para aumentar el factor de potencia a 0.95. Si el factor de potencia es 0.8, con la definición de factor de potencia podemos encontrar el ángulo. Aquí lo tenemos. Donde Tita 1 es la diferencia de fase entre la tensión y corriente. La potencia aparente se obtiene de la potencia real y factor de potencia como sigue. Despejamos de la definición de factor de potencia, podemos despejar la potencia aparente y la encontramos. Recuerden que estamos hablando del factor de potencia que absorbe, que es de 0.8. Luego la potencia reactiva simplemente será este valor por S1, que es la diferencia, que es la definición de potencia reactiva, así que encontramos este valor. Entonces, cuando el factor de potencia aumenta a 0.95, que es lo que queremos, debemos encontrar nuevamente el ángulo. Y así, como la potencia real no cambia, debemos hallar nuevamente la potencia aparente porque sí cambia para este nuevo valor de este ángulo. Aquí tenemos el nuevo valor de potencia aparente y tendríamos una nueva potencia reactiva. Y luego la diferencia entre la nueva y la antigua potencia reactiva se debe a la adición de la carga del capacitor en paralelo. Entonces la potencia reactiva debido al capacitor sería esta, con la cual, sustituyendo la fórmula que vimos en el video anterior, podemos encontrar el valor del capacitor. Y una nota importante es que al comprar capacitores normalmente se toma en cuenta las tensiones esperadas. En este caso la tensión máxima que este capacitor soportará es alrededor de 160 voltios pico. Se sugiere adquirir un capacitor con una tensión nominal igual o mayor a 200 voltios. De esta manera concluyo este video. Ya hemos visto las aplicaciones como tal en los circuitos de corriente alterna, cómo se tratan estos circuitos. Vemos que no hay mucha diferencia, salvo de los fasores y las impedancias, con los circuitos de corriente continua. El análisis como tal para encontrar las corrientes o voltaje es prácticamente el mismo, ya que empleamos métodos de nodos, métodos de mallas, transformaciones de fuente, reducción en paralelo, serie, delta estrella. Se aplican
de la misma forma. Entonces, dicho esto, concluyo este video y los invito a continuar o finalizar este tema en el próximo video.